del Mahabharata para que en el siglo IV después de Cristo se terminase de componer. Diréis, ¿pero cómo es posible esto? Bueno, pues porque en realidad esta poesía épica estaba completamente insertada, amalgamada dentro del subconsciente colectivo de la India y se inserta dentro de una tradición oral de recitaciones prácticamente milenarias que remiten a épocas antiquísimas y se desarrollan a lo largo de varios milenios, hasta tal punto que llegamos al siglo IV, que todavía se sigue recogiendo textos incluidos en este corpus de carácter épico que posteriormente formó el llamado libro del Mahabharata. Se trata de un rico ejemplo de una amalgama de mitología, leyendas y eventos de carácter histórico, transmitido fundamentalmente de manera oral. Más allá de la poesía, existen además otro tipo de manifestaciones que contienen una cantidad de libros ingente. Se cree que en torno a 18 libros. Allí se narra la historia de la India y de dos familias rivales, con la religión hinduista como telón de fondo. En concreto, se narrarían las luchas por el poder entre los descendientes de la familia de los Kuru y los Pandu. En la trama principal se insertan materiales diversos de carácter doctrinal, filosófico, amoroso incluso, y tramas secundarias introducidas dentro del argumento principal. A la hora de estudiar el Mahabharata tenemos que nombrar una cantidad de acciones que a lo largo de la historia han permitido que hoy en día hablásemos de dicha obra. Y es que en el propio libro se deja constancia de que distintos traductores a lo largo de la historia han ido recogiendo y realizando versiones de los textos y del corpus de texto que en los distintos momentos de la historia de la humanidad se ha ido poseyendo. Es decir, que en un siglo concreto se mencionaba a personas que todo lo que se había escrito anteriormente, esta persona en concreto la había llevado por escrito a través de una traducción, de una serie de versiones, etc. Esto nos da cuenta y nos demuestra lo complicado que es muchas veces trazar la frontera entre lo oral y lo escrito. Y sobre todo tenemos que ser capaces de entender que muchas obras documentadas como ejemplos de literatura escrita se insertan dentro de una tradición oral anterior que se ha ido componiendo de manera progresiva y gradual a lo largo del tiempo. Como hemos indicado, hay unas enseñanzas filosóficas de carácter moral que vienen a demostrar especialmente cómo el hombre no es dueño de su propio destino, sino que al contrario es como una especie de marioneta colgada a través de sus cuerdas de ese mecanismo que maneja el actor o el encargado de mover los hilos. Lo que en Occidente no hemos llegado a comprender muy bien sobre esta obra es que constituye un ejemplo muy curioso de la literatura de carácter moral o sapiencial. Os lo voy a explicar de una manera simple. En las diferentes generaciones que siguieron a los hermanos primigenios Kuru y Pandu, que protagonizan la lucha de poder, encontramos dos personajes, uno llamado Arjuna y otro Krishna. Krishna sería un poco el consejero de Arjuna. Arjuna es una persona que
se deja llevar mucho por el instinto, que actúa antes de pensar, pero su consejero consigue transmitirle la moderación necesaria, la misura, esa capacidad de pensar antes que actuar, ¿no? Que también poseía el Cid Campeador. La misura, decía, justa para actuar como es debido. Arjuna, en muchos casos, considera que la guerra es algo equivocado, es una acción equivocada. Sin embargo, Krishna le dice que a pesar de que eso es cierto, es su deber realizar o emprender una guerra justa. Cuando Arjuna piensa que matar a personas es algo inhumano, Krishna le dice, sí, por supuesto, pero no te tienes que olvidar que debes proteger a tu gente, a tu estirpe y a tu pueblo. Si la violencia para Arjuna viola el código moral, Krishna le dice que siempre debería tratar de contentar sus deseos y, sobre todo, responder a sus deseos y afrontar los ataques personales. Y especialmente nunca tenemos que desentendernos del deber moral de actuar. Y actuar de acuerdo a lo que ordena el deber en cada situación de nuestra existencia. Sea una obligación moral o una necesidad destinada a luchar por lo justo. Para terminar este podcast vamos a analizar las dos literaturas que más han influido en nuestra civilización occidental. Nos estamos refiriendo a la literatura hebrea y grecolatina. Durante el primer milenio antes de Cristo, veis que nos acercamos ya a la actualidad, se desarrollan las dos tradiciones que constituyen la base de nuestra civilización y, en definitiva, de nuestra literatura occidental. La literatura hebrea y la literatura grecolatina. Cuando hablamos de literatura en hebreo, nos estamos refiriendo a la Biblia, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a la Torá, el libro sagrado del judaísmo. La literatura grecolatina incluye, por su parte, escritos en griego y en latín que se compusieron desde el siglo VIII a.C. hasta el 4 después de Cristo. En estas tradiciones, en las dos literaturas, tanto la hebrea como la grecolatina, se recogen toda una serie de narraciones, temas, motivos, tópicos que serán aprovechados por la literatura occidental posterior, tanto en la narrativa como en la lírica o poesía, así como en el teatro. Recordad que el teatro nace en la antigua Grecia. Sabéis que la Biblia es el libro sagrado del cristianismo, que consta de dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. De ello, solo el Antiguo Testamento pertenece a la tradición hebrea. El Nuevo Testamento está centrado en la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret y está formado por diversos libros, los Evangelios canónicos y los Hechos de los Apóstoles, así como el Apocalipsis de San Juan, junto a las epístolas correspondientes. Fueron redactados todos estos textos en torno a la segunda mitad del siglo I después de Cristo, es decir, con posterioridad a la existencia del profeta llamado Jesús de Nazaret. Las versiones más antiguas encontradas están en griego y, en concreto, como os comenté en clase, en un dialecto del griego que es el arameo. Por lo que respecta a la tradición hebrea, la literatura hebrea, el testimonio más antiguo lo encontramos en los 5 primeros libros de carácter bíblico: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Recibe el nombre más genérico de la Torá, que en hebreo significa ley. Pero, como dije en clase, el libro sagrado del judaísmo no está completamente separado del libro sagrado del cristianismo, de la Biblia, puesto que
dentro de estos 5 primeros libros bíblicos que forman parte de la literatura hebrea, existe uno, el Pentateuco, que se encuadra en la tradición cristiana. Con lo cual, habría que hablar no solo de Torá, como se contempla en la tradición judía, sino de Torá o Pentateuco, puesto que los dos componen la totalidad de los libros bíblicos. Todo este material bíblico posee un carácter eminentemente narrativo y combina el mito, la leyenda, la recreación libre de la historia y materiales de muy diversa naturaleza, que han albergado para la historia de la humanidad episodios tan conocidos como el de la creación, con Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio universal, el sacrificio de Isaac, Sodoma y Gomorra, etc. Y para terminar, la literatura grecolatina, como hemos indicado anteriormente, es la que más nos ha legado, al igual que la Biblia, por razones históricas y culturales. Y desde el punto de vista cronológico, recoge los testimonios, las obras literarias escritas en griego durante las épocas arcaica, clásica y helenística. Arcaica desde el siglo 8 a.C. hasta la finalización de la helenística, que sería el siglo 2 a.C. La literatura latina fue concebida y creada, escrita en latín, durante la República Romana hasta el Imperio, desde el siglo I a.C. hasta la caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo. Veis que este año cerraría, en 476, la llamada Edad Antigua de la literatura. No obstante, ambas tradiciones están estrechamente relacionadas, pues los latinos tradujeron, imitaron y recrearon las obras griegas. De hecho, el bagaje y el legado cultural de los griegos, nosotros lo recibimos a través del testimonio de las traducciones de los romanos. ¿Qué géneros situamos dentro de esta tradición grecolatina? Bueno, pues prácticamente los 3 géneros literarios: el narrativo, el lírico y el dramático. Otros subgéneros de carácter narrativo, como los mitos, que explicaban el origen del mundo, el propio teatro, que surgió en la Grecia clásica, y sobre todo toda una serie de tópicos literarios, como el del Beatus Ille, el Carpe Diem, que conoceréis porque es muy aplicable a la realidad, el de la Edad de Oro, el del hombre caminante, el Homo Viator, en fin, el Locus Amoenus, lo agradable. Los comentaremos sobre todo en la asignatura de lengua castellana y literatura, cuando hablemos de la literatura desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Ahora, sobre todo, vamos a analizar textos. Esto lo trabajaremos sobre todo en clase y aplicaremos todas estas ideas que os he dejado aquí recogidas. Espero que os hayan resultado útiles y sobre todo sirvan para poder elaborar vuestras tareas y quede como un testimonio de todo lo que vais a poder aprender a lo largo de este año. Y en definitiva, permanezca en vuestra memoria y vuestro corazón como una experiencia de vida que os lleváis y un legado que podréis aplicar a lo largo de vuestra existencia futura, más allá del espacio y del tiempo. Este es un poco el objetivo que me propongo, ya no solo en esta unidad, sino como transmisor del legado cultural, literario y artístico que supone
desempeñar esta labor de profesor de literatura universal. Me gustaría que lo entendierais como una oportunidad